Hola, somos Xiomara y Elimel y esto es El Hilo Invisible. Un podcast hecho para parejas reales con historias, aprendizajes y consejos que les ayuden a reconectar y disfrutar más el camino juntos. Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un fenómeno psicológico que la verdad nos toca a todos, Desde las decisiones en una gran empresa hasta, las conversaciones más íntimas. Es la llamada escalada irracional del compromiso. Suena un poco, digamos, académico el nombre, ¿no? Pero la idea de fondo es súper cotidiana. Es esa sensación de seguir apostando por algo. Exacto. Un proyecto, una relación, qué sé yo, una inversión. Pero no porque sea lo más lógico, sino porque, ya le hemos metido mucho. Tiempo, dinero, esfuerzo. Justo. Y el punto de partida para nuestra charla de hoy es un análisis muy interesante del doctor Elimel Luna, psicólogo clínico. Él pone el dedo en la llaga, digamos, con una frase que seguro a muchos les suena. Ya he invertido demasiado para abandonar ahora. Esa frase es casi un grito de guerra, ¿no? O a veces de desesperación, me parece. Totalmente. Y lo interesante, como lo plantea el doctor Luna, es cómo esa misma lógica, esa falta de lógica a veces, conecta mundos que parecen súper distintos. Claro. O sea, el inversionista que está ahí al borde de la quiebra y la persona que quizás está atrapada en una relación que no le hace bien, pueden estar sintiendo algo muy, muy parecido. Ajá, es la misma trampa mental en el fondo. Por ahí va. Nuestra misión hoy es justamente tratar de desarmar esa trampa. Entender por qué caemos en ella, ¿no? Cómo se ve en el mundo de los negocios, cómo se manifiesta en nuestra vida personal. Y todo basado en las ideas que presenta el doctor Luna y los investigadores que él cita en su análisis. Exacto. Empezamos a desglosarlo, a ver qué encontramos. Dale, empecemos. A ver, el término formal, escalation of commitment, lo acuñó un investigador llamado Barry Stowe, allá por los años 70, 1976 creo. Ajá. Él observó algo muy curioso en las organizaciones. Cuando había proyectos que, claramente iban mal. Que no funcionaban. Que no funcionaban, exacto. La tendencia no era decir, hasta aquí llegamos, cortemos las pérdidas, ¿no? Era redoblar la apuesta, meterle más recursos. Suena completamente ilógico. O sea, si algo va mal, ¿por qué seguir echándole dinero o tiempo? Es pura terquedad. Parece terquedad, pero hay bastante psicología profunda detrás. Una idea clave, que es incluso anterior, de los años 50, es la de Leon Festinger, la disonancia cognitiva. Me suena, sí. ¿Qué es exactamente? Es básicamente que nos sentimos incómodos, como con una picazón mental, ¿viste? Cuando nuestras acciones chocan con nuestras creencias o con la información nueva que recibimos. A ver. Si yo creía que tomar X decisión era lo correcto, y la realidad me empieza a mostrar señales de que quizás no lo fue. Esa tensión, esa contradicción interna, es desagradable. Claro, no nos gusta sentir que nos equivocamos. Exacto. Y para aliviar esa incomodidad, ¿qué hacemos? Muchas veces, en lugar de admitir, me equivoqué, que duele, le duele al ego. Sí, claro. Buscamos justificar la decisión original. La racionalizamos. Nos empezamos a decir cosas como, todavía puede funcionar. No, es que si me esfuerzo un poquito más, es cuestión de tiempo. Ajá. Y seguir invirtiendo se convierte, casi sin darnos cuenta, en una forma de intentar demostrar a nosotros mismos y a los demás que teníamos razón desde el principio. Buscamos esa coherencia interna, aunque sea forzando un poco la realidad. Ok, eso ya explica una parte importante, el no querer admitir el error. Pero decías que es una mezcla de factores, ¿no? No es solo eso. No es solo eso. Aquí entra otra pieza clave del rompecabezas, que viene de dos gigantes, Daniel Kahneman y Amos Tversky, con su famosa teoría de las perspectivas. Los premios Nobel, ¿no? Esos mismos. Ellos descubrieron algo fundamental sobre cómo funcionamos. El dolor de una pérdida nos pega mucho, pero mucho más fuerte emocionalmente que la alegría de una ganancia equivalente. O sea, perder 100 pesos duele más de lo que nos alegra ganar 100 pesos. Muchísimo más. Para la mayoría de la gente sí. Y eso tiene unas implicaciones tremendas para este tema. Porque abandonar un proyecto, cerrar un negocio, terminar una relación, todo eso se siente como una pérdida muy concreta de lo que ya invertimos. Tiempo, dinero, esfuerzo, emociones.
Y como odiamos perder, cómo nos duele tanto esa sensación, ¿Preferimos seguir? preferimos seguir adelante, incluso si seguir adelante nos puede generar más pérdidas a futuro, con tal de no sentir el golpe, el dolor de la pérdida ahora. Es lo que llaman aversión a la pérdida. Es fascinante y un poco aterrador ver cómo funciona nuestra mente. Entonces tenemos la necesidad de sentirnos coherentes, de no admitir errores, eso por un lado. La disonancia cognitiva, sí. Y por otro, este miedo terrible a sentir que perdimos lo que ya pusimos, la aversión a la pérdida. Exacto. Y el análisis del Dr. Luna, basándose en Stau y otros como Arques y Bloomer, añade dos factores más que suelen jugar un papel. Uno es la presión social. Ah, claro. El que dirán. ¿El qué dirán? A veces seguimos adelante simplemente por mantener las apariencias o porque hay expectativas de nuestro entorno, de la familia, de los colegas. Y el otro factor es un exceso de optimismo o de esperanza, si quieres. La fe ciega. Algo así. Esa creencia, a veces casi mágica, de que no, la próxima vez sí funciona. Ya casi le damos la vuelta, ignorando las señales de alarma que están ahí. Y todo esto junto crea como una especie de ilusión. Justamente. El Dr. Luna habla de una ilusión de control. Creemos que con un empujoncito más, con un último esfuerzo, vamos a poder cambiar el resultado, cuando en realidad a lo mejor solo estamos profundizando el hoyo. Es una trampa perfecta, entonces. Totalmente. El miedo a perder, la necesidad de justificarnos, la presión social y un optimismo a veces infundado nos llevan a seguir cavando. A ver, llevemos esto al mundo más concreto de las empresas. ¿Cómo se ve esta escalada en la práctica? El análisis menciona el efecto del costo hundido. Claro, ese es el nombre técnico en economía y negocios. Arques y Bloomer lo describieron muy bien. Es esa lógica, que en realidad es una falacia, de decir, bueno, ya gastamos tanto en esto, no podemos tirarlo por la borda ahora. El dinero ya gastado. El dinero, el tiempo, el esfuerzo. Lo que sea que ya se invirtió, el costo hundido, no debería, en teoría, influir en la decisión de si seguir o no ahora. Esa decisión debería basarse en las perspectivas futuras, en si vale la pena seguir invirtiendo desde hoy. ¿Pero en la práctica? Pero en la práctica, pesa muchísimo. Es como si ese gasto pasado nos obligara a seguir. Y el ejemplo clásico que siempre se menciona es el del avión Concorde, ¿verdad? Es el caso de estudio por excelencia, ¿sí? Una maravilla tecnológica, sin duda, pero desde el punto de vista económico, un pozo sin fondo casi desde el principio. Y sin embargo, los gobiernos de Francia y Reino Unido siguieron metiéndole millones y millones durante años. ¿Por qué? Bueno, admitir públicamente un fracaso de esa magnitud, después de tanta inversión, tanta promesa, tanto orgullo nacional, era políticamente tóxico. Y psicológicamente difícil para los responsables, imagino. Claro, era más fácil, entre comillas, seguir adelante, seguir financiándolo, esperando un milagro que nunca llegó del todo. Y esto se conecta con otro sesgo que mencionan Basserman y Neal, que también cita el Dr. Luna, el sesgo de confirmación. Exactamente. Una vez que tomamos una decisión importante, como lanzar un proyecto grande o incluso una decisión más pequeña, tendemos a hacer algo muy humano. Buscamos y le damos más peso a la información que confirma que tomamos una buena decisión. ¿Y la que no confirma? Y la información que la contradice, la que sugiere que quizás nos equivocamos, tendemos a ignorarla, a minimizarla, a buscarle la quinta pata al gato para descartarla. Los directivos, los gerentes, no son inmunes a esto, para nada. Buscan datos que respalden su apuesta inicial. Se crea como una burbuja entonces. ¿Una burbuja de autoengaño? Sí, algo así. La decisión original se refuerza con información que ya está sesgada. Eso justifica seguir invirtiendo y cuanto más invertís, más necesitas justificarlo. Es una espiral. Y el análisis del Dr. Luna añade un matiz interesante que quizás es muy relevante para nuestra región, para América Latina. El tema de las empresas familiares. Sí, eso es importante. Porque ahí la decisión de seguir con un negocio a veces va mucho más allá de la pura rentabilidad económica. Entran otros factores. Entran factores como la lealtad al fundador, al abuelo, al padre. ¿A la historia familiar? A veces la identidad de la familia entera está pero tan ligada al negocio que la idea de cerrarlo se siente como una amputación personal, casi una traición al legado. ¡Wow! Eso refuerza mucho lo que decías antes, citando a Kahneman, sobre que no somos máquinas racionales de cálculo. Para nada.
Somos intérpretes emocionales, decía él. Las decisiones, incluso las que parecen puramente económicas, están teñidas de afecto, de miedo, de orgullo, de lealtad. O sea que la escalada irracional en los negocios no es solo un error de cálculo frío. No, muchas veces es un reflejo de dinámicas emocionales muy profundas, de cuestiones de identidad, de necesidad de validación, de miedo al fracaso. Es un desafío de autoconocimiento también. Bien, el panorama en los negocios queda bastante claro, creo. Pero, ¿cómo se traduce todo esto al terreno más íntimo, al de las relaciones personales? ¿También escalamos irracionalmente en el amor, en la familia? Uy, sí, sin duda. El mecanismo psicológico es, la verdad, asombrosamente parecido. El análisis del Dr. Luna lo describe muy bien. Es esa situación en la que alguien permanece en una relación, puede ser de pareja, de amistad e incluso una dinámica familiar que es claramente insatisfactoria o hasta dañina. Y sigue ahí. Y sigue ahí aferrándose a la esperanza, a esa idea persistente de que no, las cosas van a cambiar, si aguanto un poco más, si me esfuerzo más, si logro que el otro entienda. ¿Y qué alimenta esa esperanza? A veces parece ir contra toda la evidencia, ¿no? Exacto. Y aquí podemos conectar con ideas de la terapia cognitivo-conductual. Por ejemplo, las que menciona Judith Beck. A menudo lo que nos mantiene atrapados son creencias nucleares. Ideas muy profundas que tenemos sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre cómo deben ser las relaciones. ¿Creencias como cuáles? Creencias como, si me esfuerzo lo suficiente, yo puedo cambiar al otro. O esa idea muy romántica pero a veces peligrosa de, el amor verdadero todo lo puede, rendirse es fracasar. O el miedo, un miedo muy potente. Si termino esto, todos estos años habrán sido un desperdicio total. Es la misma lógica del costo hundido, pero aplicada a las emociones, al tiempo de vida invertido. Exactamente. Es el costo hundido emocional. Y genera esa disonancia emocional que mencionaba Festinger. Una parte de nosotros sabe que estamos sufriendo, que la relación no nos hace bien, que no funciona. Pero la otra parte... Pero la otra parte alimentada por esas creencias o por el miedo terrible a la pérdida, a la soledad, al fracaso, justifica el seguir ahí. La esperanza, en esos casos, se convierte casi en un escudo para no ver, para negar la realidad dolorosa del presente. Se ve mucho en terapia de pareja, imagino. Esa confusión entre lo que es un compromiso sano, que siempre implica esfuerzo mutuo y crecimiento. Claro, un compromiso activo y constructivo. Y lo que es un sacrificio irracional, donde uno, o a veces los dos, se anulan, se desgastan, en nombre de salvar algo que quizás ya no tiene arreglo o que nunca lo tuvo. Totalmente. Permanecer por los hijos, por la casa, por la historia compartida, por el que dirán. Es como si la cantidad de tiempo invertido validara por sí misma la relación, sin importar la calidad que tiene hoy. Kahneman hablaría ahí de una ilusión de validez, ¿no? Sí, podría ser. Creemos que algo es valioso o que va a funcionar solo porque ya hemos apostado mucho tiempo, mucha energía, mucho corazón en ello. Y esto no es solo en la pareja, ¿cierto? El análisis mencionaba también las relaciones familiares. Ese ejemplo me pareció muy fuerte. Sí, el del hijo o la hija adulta que sigue incansablemente buscando la aprobación, el cariño o simplemente la atención de un padre o una madre que consistentemente, a lo largo de años, ha sido distante, crítico o incapaz de dar eso que se busca. Y a pesar del dolor, la inversión emocional sigue. Sigue, porque renunciar a esa búsqueda, darla por terminada, implica aceptar una pérdida muy, muy profunda. Toca la identidad. Toca esa necesidad humana básica de ser querido, de ser validado por nuestras figuras de apego primarias. No es solo un error de juicio, entonces. No, va mucho más allá. No es solo decir, bueno, esta persona no va a cambiar. Puede estar conectado con heridas de la infancia, con patrones de apego. Y seguir intentando, en ese contexto, puede ser una forma inconsciente y dolorosa de intentar reparar el pasado, de obtener algo que nunca se tuvo. ¡Wow! Entonces, aunque estemos hablando de balances financieros o de lazos afectivos que parecen cosas tan distintas, Sí. El motor de fondo de esta escalada irracional parece ser el mismo. Esa es la conexión clave que resalta el análisis del Dr. Luna, y me parece súper potente. Aunque los escenarios cambien, capital, reputación, acciones en la bolsa por un lado, amor, pertenencia, historia compartida por el otro, la dinámica psicológica que está debajo es sorprendentemente parecida. ¿Y esa dinámica es? Un miedo profundo a asumir una pérdida.
Y muy ligado a eso, una necesidad a veces inconsciente de proteger nuestra propia imagen, nuestra identidad. Proteger la identidad. ¿Cómo se relaciona eso? Piénsalo así. Admitir un error grande, un fracaso importante, que el negocio que fundaste con tanta ilusión no funcionó, que la relación en la que pusiste todo tu corazón se terminó, implica de alguna manera aceptar que no eras exactamente quien creías ser. Claro. No eras el empresario infalible o la pareja perfecta que todo lo puede, o el hijo o hija que iba a lograr arreglar a sus padres. Como decía Stowe, a veces la escalada de compromiso no es tanto un fallo de inteligencia, sino más bien una estrategia psicológica, una defensa del ego. Para no enfrentar esa verdad dolorosa sobre uno mismo. Exacto. Es más fácil, aunque sea a largo plazo más dañino, seguir adelante en la dirección equivocada que enfrentar la verdad incómoda de «¿me equivoqué? ¿Esto no funcionó como esperaba? ¿No soy quien pensaba que era?». Una defensa muy costosa, al final. Y hay forma de salir de esa espiral. Se puede. ¿Qué sugiere el análisis? Sí, claro que se puede. Y las soluciones que se proponen también tienen como un eco en ambos mundos, el empresarial y el personal. Para las organizaciones, por ejemplo, autores como Wasserman y Moore sugieren cosas prácticas. ¿Cómo qué? Cómo crear culturas donde sea seguro dar malas noticias, donde la crítica constructiva se valore de verdad, no solo de palabra, donde haya mecanismos más objetivos para reevaluar decisiones importantes, quizás involucrando a gente nueva, gente que no estuvo en la decisión original y no tiene ese compromiso emocional. Sacar el ego de la ecuación lo más posible. En cierto modo sí. Y en lo personal, en el ámbito de las relaciones y las emociones, se mencionan enfoques terapéuticos. Por ejemplo, la idea de la aceptación radical, de Marshall Linehan, de la terapia dialéctica conductual. Aceptación radical. ¿Qué significa eso? No significa resignarse pasivamente o que te guste lo que está pasando. Significa la capacidad de ver y aceptar la realidad tal cual es, en este momento, sin negarla, sin luchar contra ella inútilmente. Es como el primer paso, indispensable, para poder tomar después decisiones más saludables y conscientes. O sea, aceptar que la relación es así hoy o que el negocio está así, con estos números, antes de decidir qué hacer al respecto. Justamente. Ver la realidad sin filtros, sin autoengaños. Ambos caminos, el organizacional y el personal, al final apuntan a lo mismo. Necesitamos desarrollar más autoconciencia para reconocer nuestros propios sesgos. Vernos a nosotros mismos en la trampa. Exacto. Necesitamos humildad para admitir errores y reconocer nuestros límites. Y necesitamos cierto desapego emocional para poder soltar esa necesidad de que el pasado justifique el futuro a toda costa. La frase que resume el doctor Luna que mencionaste antes es clave, ¿no? Sí, me parece muy potente. Saber cuándo insistir es sabiduría, saber cuándo soltar es madurez. Distinguir entre perseverancia y terquedad. Ahí está el desafío. Ahí está el gran desafío. Y no siempre es fácil ver la diferencia desde adentro. Bueno, hagamos una breve recapitulación de lo que hemos explorado. Vimos que esta tendencia humana, muy humana, a aferrarnos a causas perdidas, esta escalada irracional del compromiso. No es simple testarudez. No, para nada. Es un cóctel complejo de mecanismos psicológicos. Nos incomoda la disonancia entre lo que creemos y lo que pasa, odiamos la sensación de perder, buscamos confirmar nuestras creencias previas, nos influye la presión social y a veces nos ciega un optimismo poco realista. Y lo más revelador, creo, es cómo estos mismos mecanismos actúan de forma muy similar, tanto en decisiones que consideramos racionales, como las financieras o empresariales, y en las decisiones más cargadas de emoción, como las de nuestras relaciones afectivas. El miedo a la pérdida y la protección de la identidad parecen ser como los hilos conductores, ¿no? Exacto. Esos parecen ser los motores profundos detrás de esta tendencia. Y para cerrar, el análisis del Dr. Luna nos dejaba con una reflexión final que va un poquito más allá, ¿verdad? Casi existencial. Sí, me gustó mucho esa parte. Plantea la escalada como una tensión entre lo que es una fe legítima, una esperanza fundada, y lo que es pura negación, pura terquedad frente a la realidad. Y cita aquel pasaje tan sabio del Eclesiastés. ¿Cuál era? Hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, como un recordatorio de que no todo lo que empezamos, por bueno que pareciera al principio, tiene que durar para siempre o mantenerse a cualquier precio. Hay ciclos, hay finales necesarios. Y hacía una comparación interesante con las etapas del duelo de Kübler-Ross. Exacto. Comparaba esa dificultad para soltar con la negación, que es la primera etapa del duelo.
Cuando enfrentamos una pérdida importante, el fin de un proyecto, de una relación, de una etapa de la vida, nuestro primer instinto, muy humano, es resistirnos, negar que está ocurriendo. Es una defensa natural. Es una defensa. La reflexión final que propone es aprender a discernir cuándo nuestra perseverancia está realmente nutriendo algo con potencial de vida, con futuro, y cuándo estamos en realidad manteniendo algo artificialmente vivo por miedo a enfrentar el vacío, el dolor de la pérdida. Aceptar los finales, aunque duelan, puede ser entonces una forma de liberación. Eso es lo que sugiere el texto, ¿sí? Y cierra con esa cita tan conocida, atribuida a Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quizás la verdad en este contexto sea justamente la realidad de la situación, por incómoda o dolorosa que resulte. La verdad de que un negocio no es viable, o de que una relación ya terminó su ciclo. O de que una esperanza que teníamos no se va a cumplir. Aceptar esa verdad, aunque duela al principio, es quizá lo que nos libera de la trampa de seguir invirtiendo energía, tiempo, vida, en lo que ya no es o en lo que nunca fue. Nos deja pensando mucho, la verdad. ¿En qué áreas de nuestra propia vida podríamos estar, quizás sin darnos cuenta, confundiendo esa perseverancia valiosa con una terquedad que nos mantiene atados, que nos impide avanzar? Una pregunta fuerte. Sí. ¿Dónde necesitamos mirar la verdad de frente, por difícil que sea, para poder ser un poco más libres? Una buena pregunta para llevarnos y reflexionar. Gracias por acompañarnos en este episodio de El Hilo Invisible. Deseamos que cada palabra compartida hoy haya tocado tu corazón y te inspire a mirar con nuevos ojos esos lazos que, aunque invisibles, nos sostienen y nos unen en pareja y en familia. Te invitamos a seguirnos, compartir este podcast y estar atentos a nuestro próximo encuentro. Nos despedimos con gratitud y alegría. Somos Xiomara y Elimel.